Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verso 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Él es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por el del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Eso es lo que la iglesia le llama vocación. Recibir el llamado de Dios, y el hombre, el joven, el estudiante, el seminarista, como usted le quiera llamar, va conociendo ese misterio y encontrándose con Dios nuestro Señor y sintiendo el llamado, la atracción, a tal grado, a tal manera que eso lleva a enamorarse de Dios y entregarse de cuerpo y alma para servirle a Dios, ¿verdad? Para servirle a Dios. Me he quedado ahorita en el verso 3, pero vamos a más o menos a profundizar hasta el verso número 6. Primer elemento, todo sumo sacerdote es sacado, elegido, tomado de entre los hombres. Para aquel hermano, para aquella hermana que cree que Jesús, ¿verdad?, no fue sacerdote, pues le han mentido, lo han engañado. Y hoy nosotros estamos con Biblia en mano, dándole a entender de que todos los sacerdotes que tenemos del Nuevo Testamento hacia acá, de Jesucristo hacia acá, son hombres común y corriente, hermanos. No los miremos nosotros como unos ángeles, claro, en el sentido de, humanamente hablando, son pecadores. Aquí lo dice. Dice, para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Para eso Dios los eligió. Para que tu pecado y mi pecado sea perdonado por Dios nuestro Señor. Él quiso elegir de entre los hombres sacerdotes, según el corazón de Dios, llamados por Dios, elegidos de entre los hombres. No son superhéroes, no son super saiyajines, no son Superman, no son no son Batman, Spider-Man. Esas son caricaturas, eso es ficción, hermano. No nos equivoquemos en estas situaciones. El sacerdote, él no deja de ser humano. Aún haya sido bendecido, consagrado, ungido por un obispo titular, porque el obispo es el pastor de una diócesis, de una porción, ¿verdad?, jurisdiccional. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la diócesis de Santa Ana. Y la diócesis de Santa Ana, estimados hermanos, está compuesta por Santa Ana y el departamento de Aguachapán. Santa Ana, que va hasta el fondo en Metapán, hasta la zona sur de Aguachapán, donde somos nosotros. ¿Cuántos sacerdotes hay en la diócesis? Muchos. Y también hay que decirlo, muchos sacerdotes que ya no están sirviendo, trabajando en la diócesis, porque descubrieron que su vocación real no era el sacerdocio. A lo mejor era la vida matrimonial. Se casaron, pidieron la dispensa al monseñor, al obispo, o en otro caso al papa, y tienen familia, porque descubrieron que era mejor servirle a Dios desde la vida laical, es decir, siendo laico, como todo bautizado, con una vida normal,
en el matrimonio, con su familia, sin dejar de servirle a Dios, por supuesto, pero que el sacerdote no perdamos de vista a nosotros que es como tú y como yo, con sus propias debilidades. Por eso dice, escucha lo que dice acá, los representa en las cosas de Dios. ¿Quién es el que nos representa delante de Dios? El sacerdote. ¿Para qué? Para que nosotros seamos absueltos, perdonados de nuestros pecados. Él ofrece sacrificios por sus pecados personales y por nuestros pecados. Y lo dice, estimado hermano. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Pero es capaz, fíjate, según la sabiduría que Dios le ha dado, la inteligencia, todo ese conocimiento de ¿cuántos años estudia un sacerdote? Tal vez tú te recuerdas. El que mínimo estudia, hermanos, serían 8 años. Sacerdotes que estudian 10, 12, 15 años y no se cansan de estudiar para seguir aprendiendo, para seguir enseñando y formando la iglesia de Cristo. Por eso ha sido capacitado para esto, capaz de comprender a los ignorantes y extraviados. ¿Cuántas personas ignorantes hablan en contra del sacerdocio sin conocer la Sagrada Escritura? ¿Cuántas personas, estimado hermano, hablan en contra de los ministros de Dios sin conocerlos, sin estudiar la historia, sin estudiar nada? Por eso es que es importante que cada uno de nosotros profundicemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que comprendamos que en la Sagrada Escritura nosotros necesitamos empaparnos, enamorarnos, dejarnos seducir para conocer más a Dios, nuestro Señor, y sus misterios. Misterios que solamente en la Iglesia Católica los podemos conocer, porque ella ha sido la encargada en la que Dios depositó ese encargo. Dios quiere que hayan hombres en la tierra que lo representen a Él ante los hombres, ante el pueblo, y que el pueblo también tenga representación delante de Dios. Viceversa. Si yo he pecado, si yo he cometido mis errores, mis debilidades, a través de un sacerdote, Él me va a ir a representar delante de Dios, ofreciendo sacrificios por mis pecados que estoy confesando, por mis pecados que le estoy divulgando y que estoy aceptando que esos pecados, estimados hermanos, son lo que a mí me quitaban la fe, me robaban la fe, me quitaban la paz. No andaba con paz interior. Sonreía, pero fingiendo. Mi sonrisa no salía espléndida. No era una sonrisa colgate, como decimos nosotros, ¿verdad? No era una sonrisa mazorca, como decimos también otro ejemplo, porque sabemos que una mazorca de un elote, todos los granitos están ahí, ¿verdad? Como pelados, ¿verdad? Y así se ven los dientes cuando estamos sonriendo felices. Pero cuando sonreímos fingiendo, la sonrisa no sale espléndida, no sale con esa alegría normal, con la paz que tiene que llevar la sonrisa. El sacerdote es capaz de comprenderte a ti tus debilidades, comprenderte a ti de tus problemas, de tus dificultades, porque también él pasa por la misma circunstancia en la vida, porque decimos y seguimos diciendo que no son superhéroes. Por supuesto que en un tema anterior leíamos donde decía que el sacerdote tenemos que tenerlo como santo, porque él nos representa ante Dios en las cosas santas y sagradas. El sacerdote, por el hecho de ser ministro de Dios, dice la Sagrada Escritura que lo tengamos por santo, ¿verdad? Que lo tengamos por santo. Por lo tanto, Levítico capítulo 21, versículo 8 nos dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento era la figura
del sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos entrando un poquito más a fondo en el tema. Versículo número 3. Pues también lleva el pecado de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Quién? El sacerdote. ¿Quién eligió y quién decidió que eso sucediera así? Dios nuestro Señor. Entonces, ¿por qué tener pleitos, problemas, discordias? Si es Él, el verdadero y único Dios, el que nos ha creado a todos, Él dispuso esta orden. Nadie se apropia esta dignidad de sacerdote, sino que debe ser llamado por Dios. Lo que decía hace un momento. El sacerdote que no tiene vocación al sacerdocio de verdad, y cuando estaba en el seminario, vamos a decir así, se ordenó sacerdote, pero a lo mejor porque todavía estaba posiblemente indeciso, a lo mejor no estaba seguro, la inmadurez de su edad, porque hay sacerdotes que a los 30 años ya son sacerdotes, otros a los 28 años, cuando todavía la mente no la tenemos despierta, no la tenemos formada ni moralmente, mucho menos intelectualmente. No sabemos todavía lo que queremos, no estamos todavía seguros, convencidos. Y por eso es que dije hace unos minutos, algunos cuando ya maduran, ¿verdad?, renuncian, piden la despensa al obispo o piden la despensa al papa para que puedan rehacer su vida en el ámbito normal, ¿verdad? Decíamos laical, como cualquier laico, como tú y como yo. Luego nos está hablando que así como fue llamado a Aarón, así también son llamados y elegidos los sacerdotes. Y tampoco Cristo, aquí atención a esto, versículo número 5, tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, no se la atribuyó él, porque él quiso, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Eso fue lo que Dios había proclamado desde el Antiguo Testamento, diciendo que había una prefigura que apareció en el Antiguo Testamento, en los temas anteriores lo hemos dicho, llamado Melquisedec. Un sacerdote que sale de la nada, que no se sabe mucho de él, pero que de repente aparece en la historia de Abraham y bendice a Abraham, y Abraham, de las bendiciones o de las riquezas que había traído, de donde venía de vencer al enemigo, le dio el diezmo a Melquisedec. Y la palabra del Señor ahí nos dice que Melquisedec fue el primer sacerdote que le ofreció a Dios pan y vino. Cuando en aquel tiempo, hermano, ningún sacerdote sabía o conocía lo que iba a suceder en el Antiguo Testamento y que Jesucristo nuestro Señor realizó. Por eso dice que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote a ejemplo de Melquisedec. Y Melquisedec aparece como una sombra, aparece, hermano, como una figura en el Antiguo Testamento, anunciando lo que en el Nuevo Testamento sí va a ser realidad. Por lo tanto, en los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas. Vamos al capítulo 8 y vamos a darnos cuenta lo que también dice en este capítulo 8, verso del 3 en adelante, siempre en los Hebreos. Todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Vuelve a decir lo mismo que en el capítulo 5. Y por tanto, Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. ¿Vea? Para que Jesús reúna
las condiciones formales de sacerdote, tenía que ofrecer un sacrificio como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero ahí está la diferencia. Jesucristo ofreció su propia vida, su propio cuerpo. Se ofreció a sí mismo, su propia sangre, para redimirnos a ti y a mí y al mundo entero de nuestros pecados. Por tanto, Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. Si se hubiera quedado en la tierra, si Jesús no hubiera muerto y resucitado de entre los muertos, entonces ese sacrificio de ese sacerdote hubiera quedado, hermano, superficial, hubiera sido vano. Si se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote Jesús, imagínense, puesto que son otros designados por la ley los que ofrecen los sacrificios. Pero escucha qué es lo que nos dice aquí el versículo 6. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra alianza. Pero Dios mismo la critica cuando dice: vienen días, palabras del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. ¿Escuchan lo que dice aquí? Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir, palabras del Señor. Pondré mi ley en su mente y la grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos se conocerán, todos me conocerán. Ese era el objetivo del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios quería poner grabada en nuestras mentes y corazones, para que nosotros, cada persona, pueda conocer a Dios, profundizar en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su ternura, y que no estemos a expensas de que venga otra persona a enseñarnos, a motivarnos, a corregirnos, ¿verdad? Sino que nosotros mismos podamos educarnos, formarnos. Hermanos, la nueva alianza, que le llamamos nosotros el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento, de donde ahora estamos nosotros predicando. Capítulo 9, versículo 15. Escucha lo que dice. Voy a leer del verso 11. Cristo, en cambio, vino como sumo sacerdote. Cristo, hermano, ¿verdad? ¿Quién tiene entonces la razón? ¿Quién tiene la mentira? ¿Quién es el que nos quiere engañar? Cristo, sumo sacerdote, que nos consigue los nuevos dones de Dios por su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. La sangre de Cristo nos trajo el perdón definitivo de nuestros pecados. Verso 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, escucha esto, se debe esperar la muerte del testador, es decir, de quien firma y hace el testamento. Mientras está vivo, el que va a dejar un testamento no vale. Tiene que morir, tiene que estar muerto para que entre en vigencia y validez el testamento que ha dejado.
Por eso la muerte es necesaria para darle validez. Cristo por eso murió, para que el Nuevo Testamento tuviera vigencia, para que el Nuevo Testamento tuviera validez, hermano, para nosotros, para Dios, perdonando nuestros pecados. ¿A quién le debemos entonces el perdón de nuestros pecados? A Dios nuestro Señor, que tomó a bien recibir la muerte de su Hijo, el derramamiento de la sangre de su Hijo. Ya no era de un cordero, ya no era un macho cabrillo, ya no era unas tórtolas, era la sangre del Hijo de Dios, el cordero que había mandado nuestro Señor a dar la vida por nosotros. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, y Él quiso ordenar y elegir sacerdotes a ejemplo de Él, a ejemplo que perdonaran los pecados en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los sacerdotes han sido elegidos y llamados y sacados de entre los hombres. Por eso entran 30 al seminario. Al final de esos 30, 3 o 4 llegan a la meta después de 10, 12 años de estudio, de formación. 3 o 4, 2 o 3 se consagran, se ordenan sacerdotes. 25, 27, hermano, no era esa su vocación, ¿verdad? A lo mejor era vocación de la vida matrimonial o a la vida, vamos a decir así, por ejemplo, de soltería, porque cabe decir y aclarar que solamente hay 3 llamadas a la santidad, 3 vocaciones a la santidad. La vida sacerdotal, es decir, la vida consagrada, las monjas, los sacerdotes, por supuesto. El matrimonio, a través del matrimonio nos podemos santificar también y salvar. Y la soltería, es decir, la castidad. Vivir la castidad, practicar la castidad, que es otro elemento, otra característica, otra cualidad que debe de reunir, conocer y vivir los sacerdotes y las monjas para ser sacerdotes auténticos, como el sumo sacerdote Jesucristo nuestro Señor. Estimado hermano, qué gusto compartir nuevamente con ustedes este bonito tema sobre la apologética católica. No te olvides de compartir nuestros videos. Tu amigo y hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente. Hasta la próxima.